A continuación tendremos la segunda parte del componente celular. Pregunta número 1. Un científico está observando el comportamiento de las células. En un tubo ha colocado un cultivo de células vegetales en condiciones óptimas para su reproducción mitótica. Debido a que estas células son capaces de producir su propio alimento, uno de los requerimientos que podría necesitar para ese proceso es A. Dióxido de carbono, B. Glucosa, C. Oxígeno, D. ADN. La fotosíntesis es un proceso impulsado por la energía de la luz. Se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Para esta pregunta, debemos completar dos espacios en blanco que nos presenta el enunciado. Segunda pregunta. Según la pregunta anterior, el proceso por el cual las células vegetales producen su alimento se denomina y podría ser clasificado como una reacción A. Respiración catabólica. B. Fotosíntesis catabólica. C. Respiración anabólica. D. Fotosíntesis anabólica. La fotosíntesis es un proceso anabólico, donde participan moléculas sencillas como dióxido de carbono y agua para obtener moléculas complejas como hidratos de carbono. Tercera pregunta. El hecho que el científico estimulara la división mitótica en las células vegetales nos permite inferir que las células son A. Diploides 2N, B. Haploides N, C. Diploides N o D. Haploides 2N. Las células diploides 2N son aquellas células que poseen dos series de cromosomas, en alusión a la serie aportada por el padre de 23 cromosomas y a la serie aportada por la madre, 23 cromosomas también, para formar 23 parejas, en total 46 cromosomas. Cuarta pregunta. Si el científico estimulara la reproducción sexual, A. Aumentaría la variabilidad genética, B. Disminuiría el valor comercial, C. Aumentaría su productividad o D. Disminuiría la tasa de supervivencia. La meiosis es el proceso mediante el cual se dividen las células sexuales. Tiene como característica el entrecruzamiento, donde se intercambian partes de cromosomas, haciendo una mayor variabilidad genética. Pregunta número 5. La clasificación de los virus es un punto de discusión en la biología, ya que no se ha establecido si se trata de organismos vivos o no. Una de las principales razones para que este hecho ocurra se debe a que los virus A. no se pueden autorreplicarse e infectar una célula, B. no tienen material genético, C. son muy pequeños o D. tienen proteínas en su estructura. Un virus se compone de un genoma de ADN o ARN en el interior de una cubierta de proteína llamada cápside. Algunos virus tienen una envoltura de membrana interna o externa. Los virus se reproducen al infectar sus células hospederas y reprogramarlas para convertirlas en fábricas productoras de más virus. Pregunta número 6. El ser vivo está formado por macromoléculas que generalmente son polímeros, esto es, moléculas formadas por la unión de varias moléculas pequeñas similares. Así, los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos, las proteínas cadenas de aminoácidos y los polisacáridos cadenas de azúcares simples. Cuando la célula va a iniciar su proceso de división, debe primero replicar su ADN, para lo cual necesita abundancia de A. aminoácidos, B. ácidos grasos, C. nucleótidos, D. monosacáridos. Los nucleótidos pueden actuar como monómeros en los ácidos nucleicos en el ADN o el ARN, formando cadenas lineales. También pueden actuar como moléculas libres, como es el caso del ATP. Pregunta número 7. Una persona fue llevada de urgencias a un hospital. Los médicos encontraron que este paciente tenía una afección en la médula ósea. Por lo tanto, su producción de glóbulos rojos era muy baja. Adicionalmente, las cantidades de azúcares y aminoácidos encontrados en la sangre estaban por debajo de lo normal. Lo anterior, evidentemente, comenzaba a afectar todas las células de su cuerpo, pero lo primero que pasaría a nivel celular sería que A. La respiración celular y la síntesis de proteínas se detendrían. B. Las membranas celulares no permitirían el paso de agua, sales o nutrientes. C. La producción de ARN mensajero y las transcripciones se detendrían. O D. Los ciclos de síntesis de lípidos y la digestión en los lisosomas se detendrían. La respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un proceso complejo
en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno procedente del aire es dicho oxidante empleado. Este es transportado por los glóbulos rojos para llegar a las mitocondrias y realizar el proceso de respiración celular, donde vamos a obtener energía con la cual podemos hacer el resto de reacciones. Pregunta número 8. Las proteínas son sustancias utilizadas para la regeneración de los tejidos. Una célula que presenta dificultades para producirlas debe tener algún tipo de alteración en A. Las vacuolas, B. El complejo de Golgi, C. Los ribosomas o D. Los lisosomas. El proceso que desarrollan los ribosomas se conoce como traducción. En dicho proceso, el ribosoma se encarga de leer el ARN mensajero para luego ensamblar los aminoácidos que le aporta el ARN de transferencia a la proteína. Pregunta número 9. El intercambio gaseoso en los vertebrados ocurre a nivel de los alvéolos mediante un proceso de difusión, en el cual las sustancias se mueven dentro de un sitio en donde están muy concentradas hacia otro en donde su concentración es menor. Observe la siguiente tabla que muestra diferentes concentraciones de oxígeno y gas carbónico en el interior y en el exterior de un alvéolo. De acuerdo con lo planteado en la gráfica, para que un alvéolo ingrese oxígeno y salga gas carbónico, las concentraciones de estas sustancias deberán ser como se muestra en A, la situación 1, B, situación 2, C, situación 3 o D, situación 4. El transporte de sustancias por medio de difusión simple sin gasto energético indica que haya un movimiento de mayor concentración a otro de menor concentración. Para el caso de nuestra pregunta, nos indican que del alvéolo debe salir dióxido de carbono, por lo tanto, en el mismo debe existir una mayor concentración de esta sustancia. Pregunta número 10. En las células eucariotas el ADN se transcribe a ARN y posteriormente este se traduce para fabricar una proteína. Como se muestra en el esquema, la cadena de ADN se transcribe a su complementario de ARN mensajero. Este sale del núcleo y es leído en grupos de 3 nucleótidos para atraer sus complementarios de ARN de transferencia, a los cuales se unen aminoácidos particulares con la ayuda de los ribosomas. Teniendo en cuenta el código de traducción de ARN de transferencia que aparece en la tabla, la secuencia de aminoácidos que se produciría a partir de una secuencia de ADN, adenina-adenina, timina-timina-timina, adenina-guanina, adenina-citosina, sería A. Leucina, isoleucina y valina, B. Isoleucina, leucina y prolina, C. Isoleucina, leucina y triptófano o D. Isoleucina, leucina, isoleucina. En esta pregunta nos dan una cadena de ADN para volver la proteína. Antes de ello, debemos seguir el proceso de transcripción y el de traducción. En el proceso de transcripción vamos a tener el complementario de la hebra de ADN, pero en ARN mensajero. Luego vamos a emparejar este ARN mensajero con ARN de transferencia. Después de esto, sí podemos armar los codones o tripletas de nucleótidos para buscar su correspondiente en la tabla y así obtenemos nuestra respuesta de leucina, isoleucina y valina.